Hola a todos, ya es martes, ya es hora del coach Martínez de esta semana y el día de hoy hablaremos sobre familias tóxicas. ¿Qué hacer cuando tu familia es tóxica? ¿Qué hacer cuando la gente que nos rodea, el lugar donde crecimos, es un lugar donde no precisamente hay paz, un ambiente sano o tranquilidad? Quédate, pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Voy a estar hablando sobre las situaciones que se dan dentro de las familias tóxicas, el tipo de familias que pueden llegar a presentar estas características y como siempre y en todos los programas, qué es lo que podemos hacer para que esta situación pueda cambiar. Y pues bueno, no se diga más, vamos a hablar sobre el tema, sobre la presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer sobre las familias tóxicas? Vamos a empezar con nuestra frase de la semana y esta frase de la semana tiene que ver con que la familia está sobrevalorada. El amor puede unir más que la sangre. Y esto se refiere a que no precisamente el concepto de familia tiene que ser aquellos lazos o aquellas características que nos unan genéticamente o aquellas características que sean como el parentesco, el apellido o alguna situación de descendencia o de quiera que sea de donde provengamos. La familia finalmente es aquella unión, aquella institución que se crea donde los integrantes tienen roles positivos definidos, donde los integrantes pueden trabajar en sinergia para poder realizar actividades en provecho de todos y no necesariamente la sangre significa familia. No por el hecho de que seamos o no pues parientes cosanguíneos, no por eso significa que alguien que se adhiere contigo para generar un mejor lugar y establecer mejores vínculos no pueda llegar a ser considerado familia. Finalmente, más allá de los títulos, lo que importa son las acciones, como siempre lo he dicho en este programa. El comportamiento es la respuesta que tal vez vas a poder encontrar y eso va a ser la respuesta para muchas situaciones que se puedan estar presentando en tu vida. Si bien las familias tóxicas, por definición, yo siempre hablo de que regularmente no hay personas tóxicas, sino personas que creamos escenarios tóxicos, personas que creamos situaciones desfavorecedoras para los demás integrantes. Así bien, una familia tóxica se definiría como una familia disfuncional, como una familia que su estructura, más allá de impulsar a sus integrantes, los puede llegar a limitar en ciertas situaciones. Por definición, la familia tóxica, sin importar si vivimos con familias monoparentales, es decir, donde a lo mejor solamente hay un padre, o si vivimos en una familia donde se separaron, al final recalco este concepto, la familia es donde nosotros decidimos crecer, donde nos toca también crecer. Sin embargo, esto puede cambiar y puede irse transformando al paso de los años y con las decisiones que nosotros vayamos tomando. Ahora bien, las familias tóxicas pueden generar psicopatologías y otros problemas a alguno de sus integrantes. ¿Qué me refiero con psicopatologías? Me refiero a problemas de comportamiento, algunos tipos de trastornos en el comportamiento. Puede llegar a haber situaciones de desesperación, estrés, ansiedad, odio, eh, sentimientos de minusvalía, sentimientos de impotencia, que vivamos situaciones de agresión, de violencia, y de ahí, más aún, que nosotros las podamos reproducir. Esto es muy común cuando vivimos en una familia disfuncional, en una familia tóxica, ya que no solamente es lo que vivimos, sino posteriormente cuando crecemos o cuando lo vemos reflejado a nuestros hijos, que es algo que platicaba hoy con una amiga, decíamos que los hijos pueden ser el verdadero indicador de si tu familia es disfuncional o no es disfuncional o hay cosas que atender con relación a tu comportamiento como padre. Es muy común que los hijos puedan expresar con los juguetes, con las mascotas, con ciertas situaciones, cosas
que ellos puedan estar viviendo que no estén siendo del todo buenas, y eso puede ser un momento, puede ser un semáforo para que las cosas las tengamos que atender de forma inmediata. De ahí, las familias disfuncionales son comúnmente, como te decía, conocidas como familias tóxicas, y son creadas a través de estos comportamientos dañinos que no respetan la individualidad de todos los miembros. Y ojo, este es un concepto bien clave, el cual es la individualidad. Entendemos la individualidad como esta cualidad, esta habilidad, esta capacidad, esta competencia para nosotros poder tomar nuestras decisiones, poder decidir cuáles son nuestros gustos, qué cosas son las que nos generan disgusto, qué estados emocionales son los que yo quiero tener, qué cosas o acciones concretamente voy a hacer en mi familia, y no necesariamente estando presentes. Esta característica es muy común de las familias disfuncionales, en donde no se respete esta individualidad, no se respete el que las personas quieran tomar decisiones, quieran hacer, juntarse, decir o tener comportamientos que ante los ojos del mundo sean normales y sean buenos, pero para estas familias van a significar una señal de alarma o de alerta. Si bien la familia constituye el núcleo fundamental para que nosotros socialicemos, porque es en la familia donde nosotros aprendamos a socializar, donde absorbemos la cultura del lugar, del país o de la región donde vivimos, esto también, como se los mencionaba, puede afectar en los primeros años de vida. Es muy importante cómo este núcleo de la familia, repito, el núcleo de la familia no necesariamente tiene que ser esta integración de papá, mamá, sino puede ser solo papá, puede ser solo mamá, mamás separados, abuelos, si es que ellos tienen la crianza, tíos, es decir, esa sociedad, ese núcleo, esa estructura que forme, que en conjunto se llama familia. Es muy importante que esto sea adecuado, los ejemplos que nosotros demos. Si la socialización se da de forma inadecuada, si nosotros enseñamos a los hijos o nos enseñaron a nosotros a socializar de forma inadecuada, es decir, con miedo, con frustraciones, con la idea de que el mundo está a nuestros pies, con la idea de que yo primero, el mundo luego, con no importa lo que hagas, pisotea a quien sea con tal de obtener lo que tú quieres, con ideas vagas o difusas de aislamiento de lo que es realmente el amor, porque también en la familia enseñamos cómo es que se puede, se debe, y muchas veces también las familias nos marcan sobre cómo debemos amar. De ahí es que durante los primeros años esto suceda. En consecuencia, es muy común que los hijos sean el blanco de agresiones psicológicas y físicas. Es muy común que los padres podamos depositar en nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestras carencias, nuestras ausencias, nuestras limitantes. Y estas frustraciones, por ejemplo, siempre tenemos el papá que como él no pudo hacer algo, o la mamá que no pudo hacer algo, aunque sea de manera positiva o negativa, lleva a los hijos a que ellos lo logren. O te puedo decir, es que si yo no logré hacer esto en mi vida, yo lucho y me esfuerzo para que mis hijos sí lo puedan hacer. Y a veces pueden ser cosas tan simples como que a lo mejor quieran nuestros padres que nuestros hijos o nosotros queramos que los hijos estudien una carrera, cuando a lo mejor lo que los hijos quieren es aprender un oficio. Muchas veces puede ser que nos enfoquemos en que estudie lo que nosotros estudiamos, pero él posiblemente desea ser un chef, posiblemente quiere ser un mecánico, a lo mejor quiere ser un youtuber, quiere ser un influencer, quiere ser muchas cosas distintas a las que nosotros crecimos. Y es ahí cuando las familias también se vuelven disfuncionales, cuando no entendemos esta individualidad, como les decía, pero también estamos desconectados del contexto en el cual nosotros estamos viviendo. De ahí es muy común a veces que también ocurran agresiones físicas por este desquite, por esta falta de poder realmente atender a los hijos. Hay gente que honestamente debería de tomar la decisión de no tener hijos,
porque los hijos son una cosa muy compleja y eso también se vale, pero también dentro de esas familias disfuncionales, muchas veces de lo que se trata es incluso atender o obligar a la gente a esas ideas de que hagas lo que hagas, tienes que nacer, crecer, reproducirte y morir. Y muchas veces también se somete a juicio cuando alguien o algún integrante de la familia decide no tener hijos. Y es muy común que te digan eres homosexual o qué te pasa, algo te sucedió, cuando en ese momento de la vida de la persona es una decisión que ella sola tiene que tomar. O bien, simplemente no quiere, no lo necesita, no es parte de su proyecto. Y es aquí donde las familias vamos a ir generando esos microescenarios a veces de agresión y de violencia, que no necesariamente tiene que ser física, pero eso va mermando la individualidad de las personas, la autoestima. Las familias tóxicas son tan diversas como las actitudes destructivas que existen. Hay familias que pueden ser muy unidas, pero ojo, también a veces esas familias muégano detrás esconden cierta toxicidad. ¿A qué nos referimos con psicopatologías? Justamente esto que te hablaba de la ausencia de la individualidad. Muchas veces las familias tóxicas son especialistas en no respetar el espacio vital de los miembros. ¿A dónde vas? Si tú vas a algún lado, tenemos que ir todos. Si tú te diviertes, todos lo tenemos que hacer. Si nosotros la estamos pasando mal, pues tú también la tienes que pasar mal. Si alguien no nos cae bien, pues tampoco te debe de caer bien a ti. Si nosotros desterramos a alguien del núcleo por ser diferente y ser un hereje, que ojo, la etimología de la palabra hereje es el que sabe más, tú también lo debes de odiar. Entonces, cuando una persona se contamina por estos contactos de la familia que reprime la individualidad, es ahí cuando acaba siendo víctima de la necesidad de aprobación. Cuando no aprendemos a ser individuales, cuando hay estas conductas en nuestra familia, siempre vamos a necesitar que alguien nos apruebe. Vamos a necesitar que alguien te diga cuánto vales. Vas a necesitar que alguien te diga que sí puedes hacer las cosas, que sí te salieron bien. Recuerdo mucho a veces este video cuando muy sutil, no sé si se acuerdan que en un discurso Peña Nieto decía, ya sé que aquí no aplauden, ¿no? Cuando estás muy acostumbrado a que la familia te aplauda absolutamente y te celebre todo, son cuestiones que van mermando y van promoviendo la necesidad de la aprobación. ¿A dónde puede llegar a esto? Pregúntate, por ejemplo, en tus relaciones de pareja, ¿cuánto control puede ejercer tu pareja sobre ti? ¿Cuánto necesitas la validación? ¿Cuánto necesitas la aprobación de tu pareja para hacer algo? ¿Cuánto necesitas la aprobación de tus amigos? Y muchas veces durante la adolescencia, ¿cuántas cosas o cuántas tonterías llegaste a hacer por seguir la corriente de alguien, por intentar ser parte de ese círculo, cuando muchas veces sabías que ni siquiera era bueno ese círculo para poder hacer cosas? O incluso en la actualidad, valora si llegas a ser el chivo expiatorio o el bufón de las relaciones que tengas con ciertos círculos, porque el tema de la toxicidad no acaba en la familia. Por consecuencia y por adhesión, buscamos que estas situaciones se reproduzcan en los círculos sociales a los cuales nosotros estamos acostumbrados a estar. Y si buscamos, en este sentido, personas que requeramos aprobación, vamos a buscar también personas que no nos generen esa individualidad. Es cuando muchas veces también hay como sobreapodos de la nena, la que no puede, el que no puede, se esfuerza mucho, pero mira, déjalo porque él es así. O no, 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 yo te lo hago, no te preocupes. Estas son situaciones que suelen ocurrir mucho cuando estamos en familias que carecen de individualidad. Y otra cuestión que puede pasar es que estas familias tienen como característica la sobreprotección. La sobreprotección es el polo opuesto de la autonomía, la libertad, y esto genera una gran dependencia y daño emocional. Cuando a nuestros hijos los sobreprotegemos, cuando a nuestros hijos no los dejamos hacer nada,
generamos que, que se vayan discapacitando para la vida. Entonces, si rescatamos a nuestros seres queridos de todo mal, les estamos privando de la oportunidad de crecer, de aprender a desarrollar sus propias estrategias resolutivas. Así se genera un sentimiento de inutilidad intenso y esto se vuelve devastador, se vuelve brutal cuando somos adultos. Y en el transcurso del crecimiento, porque tenemos hijos que no saben frustrarse, tenemos hijos que como este meme, o sea, del perrito de antes nosotros cazábamos mamuts y ahora pues te, te bloqueas al no poder hacer nada, ¿no? Entonces, el sobreproteger a alguien, el decirle que no se exponga, que el mundo es feo, que todo es malo, que las cosas nos pueden ir mal, yo lo hago por ti, no, 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 ya déjalo. Esto es generar una discapacidad social enorme y genera poca tolerancia a la frustración, que pensemos en el punto de no sirvo para nada cuando soy adulto, que no sirvamos para entablar una relación afectiva, que tengamos pocos amigos, que no podamos enfrentar lo rico que es esta zona de miedo y de estrés que muchas veces tenemos en la vida, porque entre más te estreses, más aprendas a controlar el estrés y más entiendas que hay estrés positivo, mejor vas a poder resolver situaciones. Y eso creo que es un problema que en la actualidad sucede a personas como en mi caso, que andamos en los 30 y de ahí para abajo, gente más chica, donde esta sobreprotección del mundo es malo, que no salga, que no esto, que no lo otro, que no aquello, es algo que está generando sociedades que no toleren la frustración y en consecuencia tenga también esta desconexión social, que es lo que actualmente vemos, y en consecuencia también esta deshumanización que vamos teniendo en muchas cuestiones de la sociedad en donde no nos duele también el prójimo. Las personas que son sobreprotectoras, y ojo, esto también va como si ya lo estás haciendo, estas personas obtienen grandes ganancias secundarias del exceso de cuidados. ¿Y por qué grandes ganancias? Lo obtienen porque al sobreproteger logran mantener controlada la vida del hijo, la vida del nieto, la vida del sobrino, la vida de aquella persona en la cual ellos están cuidando cada aspecto, pues en cierto modo es un sinónimo de manipulación. No, 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 no te subas al colín porque te vas a caer. No, 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 no salgas porque te van a robar. No, 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 te van a secuestrar. No, 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 porque finalmente creo que siempre hemos estado expuestos a situaciones. No significa que esté diciendo no cuides a tus hijos. Lo que sí estoy diciendo es que hay que darles esta libertad, hay que darles este valor, hay que empoderarlos de las situaciones porque el mundo así es. El mundo finalmente puede ser malo en todos aspectos. El mundo puede ser destructivo donde quiera que sea, pero finalmente, entre más estrategias tengas para sobrevivir, entre más estrategias tengas para resolver problemas, mejor te vas a poder adaptar al mundo y el mundo va a dejar de ser un lugar feo, peligroso. Y va desde cosas muy simples como tener niños todavía de 2 años, 3 años que no les quitas el biberón, de limpiarles la boca para todo, de que no comas, no llores, toma, te doy esto, porque al final la sobreprotección empieza por ahí. Por acá dicen que hay quien tiene hijos de 40 delincuentes y los siguen protegiendo, los sacan de la cárcel, los siguen dando todo, no trabaja. Sí, eso puede ser una de las cosas que puede llegar a pasar porque no hay consecuencias. Porque si nosotros no aprendemos a cuidarnos por nuestra cuenta, si no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, en el peor de los casos, se va a ir hacia una tendencia en donde no va a haber como tal límites, que es otra característica de las familias tóxicas, disfuncionales. Otra característica es el amor. El amor mata, el amor destruye. La ausencia de amor hace daño, pero el exceso de amor hace más daño.
Muchos padres y madres usan una máxima recurrente que repiten a sus hijos siempre. Nadie te va a amar como nosotros te amamos y quizá nunca llegues a amarnos como nosotros a ti. O lo mismo, puede ser, nunca me vas a amar como yo te amo. Esto es ácido para la autoestima, esto es algo malísimo para la autoestima, porque imagínate, es como una paradoja es algo que puede suceder, pero que difícilmente va a ocurrir. Es algo que puede, te voy a poner un ejemplo, recuerdo mucho una de las películas de Batman donde está el Guasón y está Batman, y entonces el Guasón le dice a Batman, tú y yo somos una paradoja, es como si estrellaras un, un objeto que todo lo puede contra un objeto inamovible. Es algo que nunca va a suceder, ni nunca se va a detener el objeto que todo lo puede mover, ni nunca se va a mover el objeto que no se mueve por más que ejerzas fuerza. Así es esta frase cuando yo te digo que nunca me vas a amar como yo te voy a amar a ti. Es generar una idea de que algo es inalcanzable, es generar una idea de que por más que te esfuerces, nunca vas a ser lo suficientemente bueno para algo, que es el trasfondo que pueda haber, y también es un sinónimo de control. Pues, eh, pues el hecho de que esta frase exista es una cuestión en la cual nosotros vamos generando una idea muy distorsionada. Pero también esta idea distorsionada que nosotros generamos en nuestros hijos sobre el amor es una idea que al final también limita la forma en la que ellos amen. Porque con tal de conseguir amor, voy a llegar a cualquier situación con cualquier persona que me prometa dar ese amor. Y entonces me voy a volver manipulable y entonces voy a entrar también en relaciones tóxicas. También la carencia de amor, esta falta de amor también puede llegar a que yo me relacione con personas que no precisamente sean sanas, personas que me puedan manipular dándome cualquier migaja y que se den cuenta de que yo necesito ese amor excesivo también, porque como nunca fui suficiente para mis padres, pues bueno, voy a buscar a lo mejor nuevamente la aprobación, la validación de un hombre, de una mujer que tenga características semejantes a las de mi papá o las de mi mamá, porque nunca fui lo suficiente. Y entonces voy a requerir la validación de ese hombre y voy a hacer lo necesario para complacer a esa persona y voy a ser mega complaciente y voy a dejar que me manipulen, voy a evitar el poner límites y esto va a ser algo muy difícil una vez que lo intente, pues la gente me va a decir que qué sucede conmigo, que si no me amas, que tú no eras así. Y entonces este amor que mata, cuando es mucho o cuando es poco, también nos va a hablar de cuánto autorrespeto, de cuánta autoestima, de cuánto amor te tengas a ti mismo. Al final, esto se puede solucionar haciéndole entender a los hijos que lo primordial son ellos, lo primordial son sus emociones, lo primordial es estar en un lugar donde se sientan bien. Y es generar una relación de respeto hacia los hijos. Por otra parte, tenemos este exceso de control, donde hay madres o padres que aun cuando sus hijos ya son adultos, ejercen sobre ellos un control excesivo. Controlan cada momento, dónde están, con quién están y qué están haciendo. Por la inseguridad de que en algún momento algo se vaya de control, por la inseguridad de que la familia deje de existir, el estatus que los hace ser familia, las características que nos hacen ser un núcleo. Hacen entonces todo lo que pueden para que sus hijos no hagan cosas o estén con personas que ellos no les agrada lo que hagan.
y entonces vamos a empezar a tachar, vamos a empezar a desvirtuar, vamos a encontrar mil y un defectos en estas personas. Si el novio no nos gusta, si la novia no nos gusta, si no es lo que yo necesito, lo que yo, escucha, yo como padre necesito, entonces no le conviene a mi hijo, porque ¿qué va a hacer de él si se queda con una persona así? Y entonces también la desaprobación es una señal de control, es una señal de carencia de individualidad. Esta necesidad de control de los padres, más allá de los cuidados, no confundamos cuidar. Cuidar es dar libertad y estar al pendiente. Control es limitar. Esto va a producir a la larga un gran malestar y una sensación de ahogo y una incapacidad para poder también enfrentarse al mundo. Recuerdo mucho que tenía un paciente en el cual él me decía que justamente vivió esta situación durante su familia y el clímax de su ansiedad llegó cuando lo asaltaron. Una vez que lo asaltaron, se derrumbó completamente el poco autocontrol que tenía, la poca seguridad que él tenía y dejó muchas cosas, novia, trabajo, amigos, por el miedo y la incapacidad de pensar que la calle era un lugar peligroso porque su familia siempre le ha dicho que era un lugar peligroso. Empezó a asociar que como en esa tarde iba con sus amigos era igual a peligro. O puede haber otras cuestiones de exceso de control, como el condicionar ciertas cosas en nuestra familia, como el decir que hay cosas que son muy malas porque a mí no me gustan. Pueden haber cosas como tal vez si a mí no me gusta un tipo de deporte, pues estás mal si lo quieres, si te quieres dedicar a eso. Si a mí me gusta el fútbol y que de pronto a ti te gusta el básquetbol, el tenis, la natación u otro, puede ser una deshonra porque aquí todos somos futbolistas, ¿no? O el hecho de que tú te vayas de fiesta, de que tomes alcohol con moderación, como que entiendas que es una cuestión muy normal, eso también puede ser una cuestión de control y que nos pueda limitar, y más aún si condicionamos a veces el amor a cosas que son un derecho. No dejes que te controlen, no dejes o continúes viviendo en el control por una cuestión de tratar de satisfacer a las personas, a tus padres o a quien sea que genere ese círculo afectivo en el cual actualmente vives. Lo mejor para crecer es un ambiente de libertad con límites. Eso es muy, muy importante. Los límites, y creo que en este canal es algo que hablamos siempre, pues muchas de las cosas que hay en una familia disfuncional y tóxica tiene que ver con los deseos y las inseguridades proyectadas en los hijos. Pues si uno de los miembros cambia, empieza el dramatismo, se eleva a la máxima potencia y entonces yo no sé qué te está pasando, esos amigos que tienes te están cambiando, ese novio te está metiendo ideas, tú no eras así, nos estás defraudando, estás irreconocible. Y esto es porque los integrantes de la familia, mira, así empiezan a detectar esas alarmas cuando alguien quiere cambiar esa actitud, cuando alguien quiere romper esos vínculos negativos, cuando alguien quiere alejarse de ese círculo y de esa zona dañina de confort. Pues ahí es que los roles están tan establecidos que por medio de estas reglas no escritas es por lo que cuando tú cambias, cuando tú quieres salir de esto, como te decía, ese confort familiar empieza a verse amenazado y entonces empieza a ver esas actitudes extremas, dramáticas. He conocido, por ejemplo, personas de que cuando tienen un novio y te empiezas a conocer otras ideas, el papá, la mamá se inventa enfermedades, de pronto todo está malísimo, a la mera hora de que te vas a salir, algo pasa y tienes que cancelar y empiezan a manipular las situaciones o empiezan a ser groseros con la persona o empieza a haber cierto repudio para que las cosas no cambien. Y creo que esto
al igual que las relaciones tóxicas, las familias tóxicas es un sinónimo y es una característica muy común el tema de tratar de transformar y manipular el entorno para que las cosas no cambien, porque todos estamos cómodos así. ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a destruir? No te importa la familia, no te importo yo como padre, no te importo yo como madre. Y entonces, a través de hacer sentir mal a la persona, a través de cierta manera, de ir destruyendo esas ganas de aventurarse, es como nos van a hacer que sigamos dentro de esa familia y nos van a retener. Y por otra parte, también está la ausencia total y absoluta de límites, que también va a producir la falta de una regulación emocional. Cuando no ponemos límites ante un comportamiento, cuando una conducta se repite y no pasa nada, cuando solemos hacer de cuenta como que, ay, mira, son cosas de niños, ay, mira, esto va a pasar. Cuando solemos hacer eso, cuando no le damos la importancia a ciertas conductas negativas, es cuando estamos cayendo también en esta cuestión de carencia de límites, porque los primeros años tenemos que encaminar a los niños a la creación de hábitos positivos. De adultos es más complicado, pero lo podemos hacer. Pero finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer ante una familia tóxica? Número uno, entender que eres un individuo. Entender esta parte de que muchas veces la familia no es como nosotros queramos. Y como ya a veces digo, no te preocupes si eres la oveja prieta de tu familia. Ocúpate si eres una oveja más de color blanco. Porque las ovejas prietas, cuando viven en familias disfuncionales, son los que se dan cuenta que algo más va, que algo más ocurre. Te pongo también un ejemplo, me gusta mucho esta película de Ratatouille. En Ratatouille, ahí el ratón que se da cuenta de que hay un mundo más allá de la casa donde viven, que después de las alcantarillas donde no te debías de meter existe París, que se da cuenta de que puede cocinar, de que se da cuenta que puede hacer muchas cosas. Eso precisamente también pasa con las familias. ¿Qué hacer? Es darte cuenta de tu individualidad, es entender que como muchas personas a través de la historia han tenido esa sensación de que algo no va bien y que es momento de cambiar y que voy a ir por mis sueños, si tienes esa cosquilla y tu familia no precisamente comparte ese espíritu aventurero que tienes, en algún momento no te limites, continúa y ve más allá. La individualidad también es que vayas solo hacia las cosas que quieras, pero no por eso abandonado, no por eso alejado de tu familia, porque finalmente la familia no significa que tengas que estar precisamente en un lugar físicamente. La familia como individuos, como adultos, tenemos que ser lugares, tenemos que ser un sinónimo de que podemos resolver nuestras situaciones de forma individual y en conjunto. Yo, como se dan cuenta, es un tema de que esas familias muégano, sí, bien para las cosas que ameritan toda la atención de la familia, pero mal cuando hablamos de un tema de tomar decisiones individuales, mal cuando tienes o quieres darte tu tiempo a ti mismo o a ti misma. Al final creo que una labor como padre es enseñarle a los hijos a que vayan siendo más y más independientes en la toma de sus decisiones y que sepan afrontar sus consecuencias. ¿Qué hacer para salir de una familia tóxica? El principio es dejar y cortar todos aquellos lazos que puedan ser un sinónimo de control, ya sea patrimonial, económico, entender que la gente no se va a morir por el hecho de que le digas no, no quiero, basta. A la gente no nos gusta que nos ponga límites, más allá de que no nos gustan que nos diga la verdad, no nos gusta que nos pongan límites, pero los límites son muy necesarios.
Si quieres saber de límites, ya hicimos un programa de límites. Si quieres que lo extendamos, pues bueno, déjamelo en los comentarios. Pero finalmente, el hecho para salir de una familia, de toda relación tóxica, es que entiendas que el amor más grande que puede existir es el amor que te tengas a ti mismo. Que entiendas que eres dueño de tu futuro y de tus decisiones hasta cierto punto. Si eres un menor de edad, si no te gusta cómo están las cosas con tu familia, puede ser la adolescencia, pero también en cuanto te puedas valer por ti mismo, si tú sabes que ese no es tu lugar, el mundo es inmenso para que te puedas aventurar. Finalmente, la familia se trata de generar vínculos afectuosos, duraderos, estables, sanos, en ambientes sin violencia, sin manipulación, sin ejercer presión, en donde tú puedas desarrollar todo tu potencial con responsabilidad. ¿Qué hacer? Pues finalmente moverse, queridos suscriptores, moverse. Por eso este programa en parte se llama SM, se trata del cambio, el cambio mueve. Y justamente lo que hacemos con toda la filosofía que hay detrás del trabajo que un servidor hace, ayudarle a las personas a que entiendan que tienen todas las herramientas y todas las habilidades para poder generar movimiento, generar cambio y entender que el miedo es normal, pero después del miedo viene el aprendizaje y después del aprendizaje, sin darte cuenta, ya estás en un lugar mejor. Así que esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que me hayan escuchado. Déjenme sus comentarios sobre qué les gustaría que habláramos. Ya saben, déjenme su like, compartan el video si creen que a alguien le puede servir lo que hacemos. Muchas gracias por las personas que participan todos los martes. Yo soy Andrés Martínez, el coach Martínez, y me despido. Nos vemos el próximo martes con otro tema. Que pasen una excelente noche.